Millonario insulta a la limpiadora, sin saber que ella es dueña del edificio. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde qué país nos estás viendo. El sol de septiembre entraba con fuerza por los ventanales del piso 18 del edificio castellano, proyectando largas sombras sobre el mármol italiano que cubría los pasillos. Era apenas las 7 de la mañana y la Ciudad de México ya despertaba con su sinfonía característica. El murmullo distante del tráfico en Avenida Mazarik, las bocinas impacientes de los capitalinos comenzando su jornada y el zumbido constante del metro que corría bajo las entrañas de Polanco. Desde esa altura, la ciudad se extendía como un organismo vivo, respirando smog y ambición a partes iguales. Guadalupe Torres empujaba su carrito de limpieza por el corredor alfombrado, sus zapatos ortopédicos haciendo apenas un susurro contra la superficie. A sus 58 años, su rostro mostraba las líneas que deja una vida de trabajo honesto y sacrificio, pero sus ojos cafés conservaban un brillo de determinación que ninguna adversidad había logrado apagar. Llevaba el cabello gris, recogido en un moño impecable bajo la cofia reglamentaria, y su uniforme azul marino, planchado por ella misma la noche anterior, lucía impecable a pesar de las horas ya trabajadas. Se detuvo frente a la puerta de cristal esmerilado que rezaba Mendoza Capital Investments en letras doradas. A través del vidrio translúcido podía ver las siluetas moviéndose en el interior, ejecutivos llegando temprano para demostrar su dedicación, asistentes preparando café en la elegante máquina italiana que costaba más que el salario mensual de Guadalupe como trabajadora de limpieza. Respiró profundo, como hacía cada mañana antes de entrar a esa oficina en particular, y tocó suavemente la puerta antes de abrirla. El interior era exactamente lo que uno esperaría de una firma de inversiones de alto nivel. Escritorios de caoba importada, sillas ergonómicas de diseñador, pantallas de computadora mostrando gráficas financieras que subían y bajaban como el electrocardiograma de la economía mexicana. Las paredes exhibían reconocimientos enmarcados, fotografías de Roberto Mendoza estrechando manos con políticos y empresarios importantes, diplomas de universidades estadounidenses que certificaban una educación privilegiada. Todo en ese espacio gritaba éxito, poder, exclusividad. Guadalupe comenzó su rutina metódica: vaciar los botes de basura, limpiar las superficies de los escritorios sin mover los documentos importantes, aspirar la alfombra de pelo corto que amortiguaba cada paso. Había aprendido a volverse invisible en estos espacios, una sombra silenciosa que entraba y salía sin perturbar el importante trabajo de quienes se consideraban a sí mismos los arquitectos del futuro económico del país. Nadie la saludaba, nadie le dirigía la mirada. Para ellos era simplemente parte del mobiliario, un servicio necesario pero indigno de reconocimiento. Mientras limpiaba, escuchaba las conversaciones que flotaban por la oficina. Los jóvenes ejecutivos hablaban de sus planes para el fin de semana en Valle de Bravo, de las reservaciones en restaurantes exclusivos de Polanco y La Condesa, de los autos nuevos que pensaban comprar con sus bonos trimestrales. Discutían cifras que para Guadalupe eran abstractas. Millones de pesos moviéndose de una cuenta a otra con un simple clic, mientras ella calculaba mentalmente cuánto debía ahorrar para el tratamiento médico de su hermana en Oaxaca. La puerta principal de la oficina se abrió con brusquedad y Roberto Mendoza hizo su entrada. Alto, de complexión atlética mantenida con entrenadores personales caros, vestía un traje gris Oxford que probablemente costaba lo mismo que 3 meses del salario de Guadalupe. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con gel importado, y sus zapatos ingleses brillaban tanto que podrían servir de espejo. Llevaba en una mano su maletín de piel italiana y en la otra su teléfono celular,
en el cual hablaba con voz alta y autoritaria. «No me importa qué excusas tenga Ramírez», decía al teléfono, su voz resonando por toda la oficina. «O consigue los permisos para el desarrollo en Santa Fe antes del viernes, o buscamos otro abogado». Así de simple. Cortó la llamada sin despedirse y arrojó el teléfono sobre el escritorio de su asistente, una joven llamada Patricia, que prácticamente brincó de su silla para recogerlo. Roberto ni siquiera la miró. Sus ojos recorrieron la oficina como un general inspeccionando sus tropas, asegurándose de que todo estuviera en orden, de que su reino funcionara con la precisión de un reloj suizo. Cuando su mirada pasó sobre Guadalupe, que limpiaba discretamente un estante cercano, no hubo reconocimiento alguno. Ella era menos que invisible, era inexistente. «Patricia», ladró dirigiéndose a su oficina privada. «Café, expreso doble, sin azúcar, y los reportes del cierre del trimestre en mi escritorio en 5 minutos. ¿O necesitas que te explique cómo funciona un reloj?» «Enseguida, señor Mendoza», respondió Patricia, su voz temblorosa. Era su 3er mes en el puesto. Había visto a 2 asistentes anteriores renunciar entre lágrimas. Guadalupe continuó su trabajo, moviéndose hacia la sala de juntas que requería una limpieza especial ese día. La sala era impresionante. Una mesa de conferencias que podía acomodar a 20 personas, sillas de piel genuina, un sistema de videoconferencia de última generación y ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Desde allí podía ver el bosque de Chapultepec a lo lejos, el castillo asomándose entre los árboles como un recordatorio de que México tenía historia mucho antes de que existieran torres de cristal y acero. Mientras limpiaba los ventanales con movimientos circulares precisos, Guadalupe permitió que su mente vagara. Pensó en su esposo, don Miguel Torres, quien había construido este edificio ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Miguel había sido albañil en su juventud, trabajando bajo el sol implacable del Valle de México, ahorrando cada peso hasta que pudo comprar su primer terreno. Con visión y determinación, había construido primero edificios pequeños, luego medianos, hasta que finalmente en la cúspide de su carrera había erigido el edificio castellano, su obra maestra. Miguel nunca olvidó de dónde venía. Trataba a cada trabajador con respeto, conocía los nombres de los empleados de limpieza, preguntaba por sus familias. Cuando murió hace 5 años de un infarto fulminante, Guadalupe heredó no solo el edificio, sino también su filosofía. La verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en dignidad y respeto mutuo. Fue por eso que Guadalupe tomó la decisión que muchos considerarían absurda: trabajar como empleada de limpieza en su propio edificio. Quería estar cerca de la gente, entender sus vidas, sus luchas. Quería honrar la memoria de Miguel, permaneciendo conectada con el mundo real, no encerrada en una oficina administrativa desde donde los trabajadores son solo números en una hoja de cálculo. Solo el licenciado Javier Ramírez, el administrador del edificio y amigo cercano de la familia Torres, conocía su verdadera identidad. «Doña Guadalupe», le había dicho Javier cuando ella le propuso la idea, «con todo respeto, usted es la dueña de este edificio. No tiene que limpiar pisos. Puede contratar a quien quiera para hacer ese trabajo». «Precisamente por eso lo haré yo misma, Javier», había respondido ella, su voz firme pero amable. Miguel siempre decía que el trabajo honesto dignifica, sin importar cuál sea. Quiero ver con mis propios ojos cómo funciona este edificio, cómo se trata a la gente. Desde un escritorio administrativo solo vería reportes. Desde el carrito de limpieza veré la verdad. Y vaya que había visto la verdad. En 5 años trabajando como limpiadora, Guadalupe había sido testigo de innumerables actos de bondad. Empleados compartiendo su comida con compañeros en dificultades, jefes tratando a sus equipos con respeto genuino, pequeños gestos de humanidad que restauraban su fe en la gente. Pero también
Había visto el lado oscuro, el clasismo, el desprecio casual hacia quienes realizaban trabajos considerados menores, la arrogancia de quienes confundían el éxito financiero con superioridad moral. Y nadie encarnaba esa arrogancia más perfectamente que Roberto Mendoza. Guadalupe terminó de limpiar los ventanales y comenzó a pulir la mesa de conferencias. El aroma del limpiador de madera llenaba la sala cuando escuchó pasos acelerados en el pasillo. Patricia, la asistente de Roberto, prácticamente corría hacia la oficina principal, llevando una taza de café humeante en una bandeja de plata. Sus tacones repiqueteaban nerviosamente contra el piso. Guadalupe la observó desaparecer dentro de la oficina de Roberto. Segundos después, se escuchó un grito. ¿Qué demonios es esto? La voz de Roberto retumbó por toda la planta, tan fuerte que varios empleados detuvieron su trabajo y voltearon hacia su oficina. ¿Te pedí un café o te pedí agua sucia? ¿En qué universidad te enseñaron que esto es un espresso? Lo siento mucho, señor Mendoza, se escuchó la voz temblorosa de Patricia. La máquina tiene problemas esta mañana. Yo pensé que... ¿Pensaste? No te pago para pensar, Patricia. Te pago para hacer café decente, o eso también está fuera de tus capacidades limitadas. Guadalupe sintió que la indignación hervía en su pecho. Dejó el trapo de limpieza sobre la mesa y salió de la sala de juntas. En el pasillo, otros empleados mantenían la cabeza baja, pretendiendo estar muy ocupados con sus computadoras, nadie queriendo ser el siguiente objetivo de la ira de Mendoza. Era una cobardía que Guadalupe había visto demasiadas veces. Buenas personas permaneciendo en silencio mientras presenciaban injusticias por miedo a perder sus empleos o su posición. Patricia salió de la oficina de Roberto con lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos, sosteniendo la taza de café rechazada. Se dirigió apresuradamente hacia la pequeña cocina de la oficina, donde estaba la problemática máquina de espresso. Guadalupe la siguió. «Tranquila, mija», le dijo suavemente cuando llegaron a la cocina. «Déjame ayudarte con eso». Patricia se sobresaltó, como si hubiera olvidado que otras personas existían en el mundo, además de su tiránico jefe. La miró con ojos enrojecidos. «Es que no sé qué le pasa a esta máquina. Ayer funcionaba bien, y hoy...» «A veces solo necesitan un poco de paciencia», dijo Guadalupe, examinando la elegante máquina italiana. Era un modelo que reconocía. El edificio tenía varias similares en otras oficinas. Con movimientos expertos, verificó el depósito de agua, ajustó la presión, limpió el portafiltro. «Toma, inténtalo ahora». Patricia preparó un nuevo espresso, y esta vez la máquina funcionó perfectamente. El aroma rico del café recién hecho llenó la pequeña cocina. «Gracias», murmuró, su voz apenas audible. «Gracias, señora Guadalupe». «Solo Guadalupe». «Gracias, señora Guadalupe». Patricia tomó la taza con manos temblorosas y se preparó para enfrentar nuevamente a su jefe. Guadalupe regresó a la sala de juntas para terminar su trabajo. Acababa de comenzar a aspirar la alfombra cuando escuchó más conmoción en el pasillo principal. Esta vez, los gritos de Roberto eran aún más fuertes, acompañados del sonido inconfundible de líquido siendo derramado y porcelana rompiéndose contra el suelo. «Inútil, completamente inútil». La voz de Roberto era un rugido. «¿Sabes cuánto cuesta este traje? ¿Tienes idea? Por supuesto que no. Probablemente ganas en un mes lo que este traje costó». Guadalupe apagó la aspiradora y salió al pasillo. La escena que encontró hizo que su corazón se acelerara con una mezcla de indignación y tristeza. En medio del pasillo, Roberto Mendoza estaba de pie con su traje empapado de café, mirando hacia abajo con desprecio absoluto a Patricia, quien estaba arrodillada en el piso, recogiendo los fragmentos de la taza rota con manos temblorosas. El café se extendía por el mármol como un charco oscuro. «Lo siento mucho, señor Mendoza», sollozaba Patricia.
El carrito pasó y me tropecé. Yo no quise. No me importa lo que quisiste o no quisiste, espetó Roberto. ¿Sabes qué? Estás despedida. Termina el día y no vuelvas mañana. Patricia levantó la vista, su rostro descompuesto. Por favor, señor Mendoza, necesito este trabajo. Mi mamá está enferma y eso es mi problema. Roberto sacó su billetera y extrajo varios billetes, arrojándolos al suelo entre los fragmentos de porcelana y el café derramado. Toma. Liquidación. Ahora limpia este desastre que hiciste y lárgate de mi vista. Fue en ese momento cuando Guadalupe actuó sin pensar. Caminó directamente hacia la escena, su carrito de limpieza rodando suavemente detrás de ella. «Yo me encargo de limpiar, señor», dijo con voz tranquila pero firme. «La señorita puede retirarse a lavarse las manos». Roberto volteó hacia ella como si acabara de notar la presencia de un insecto particularmente molesto. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, su expresión dejando claro que la encontraba completamente irrelevante. «¿Y tú quién eres?» «Personal de limpieza, señor». «Déjeme encargarme del derrame». «Ah, perfecto, justo lo que necesitaba otra mujer incompetente». Roberto señaló el desastre en el suelo. «Pues muévete, no tengo todo el día para esperar a que ustedes hagan el trabajo por el que les pagan una miseria». Guadalupe se arrodilló y comenzó a recoger los fragmentos de porcelana con cuidado, colocándolos en una bolsa de plástico. Roberto seguía parado sobre ella, literalmente mirándola desde arriba, como un emperador observando a un esclavo. El olor de su colonia cara, notas de bergamota y cedro, contrastaba agudamente con el aroma del café derramado. «¿Sabes qué es lo que está mal con este país?», dijo Roberto, hablando aparentemente para todos los presentes, aunque ninguno se atrevía a mirarlo directamente. Gente mediocre haciendo trabajos mediocres y esperando ser tratados como si fueran especiales. En Estados Unidos, donde estudié, la gente entiende que tienes que esforzarte para merecer respeto. Aquí todos quieren que los aplaudan solo por aparecer». Guadalupe continuó limpiando en silencio, exprimiendo el trapeador en su cubeta, fregando el mármol hasta dejarlo impecable. Cada movimiento era deliberado, profesional. No le daría la satisfacción de verla apurada o nerviosa. «Mírate», continuó Roberto, su voz goteando desdén. «Probablemente llevas décadas haciendo esto, limpiando la suciedad de otras personas. ¿Nunca quisiste ser algo más? ¿Nunca tuviste ambición?» Guadalupe se puso de pie lentamente, mirándolo directamente a los ojos. Era varios centímetros más baja que él, pero en ese momento su presencia llenaba el espacio con una dignidad que ninguna estatura física podría conferir. «El trabajo honesto siempre tiene valor, señor, sin importar cuál sea». Roberto soltó una carcajada seca, sin humor. «Trabajo honesto, qué noble». Se acercó más a ella, invadiendo su espacio personal. «¿Sabes cuánto gané ayer mientras dormía? Mientras mis inversiones trabajaban por mí en la bolsa de valores? Probablemente más de lo que tú ganarás en toda tu vida. Eso es lo que separa a la gente como yo de la gente como tú. Inteligencia, visión, educación. Y humildad», añadió Guadalupe suavemente. «Eso también separa a las personas». El rostro de Roberto se endureció. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «¿Qué acabas de decir?» «Dije que la humildad también es importante, señor». Por un momento, todos en la oficina contuvieron la respiración. Ningún empleado se había atrevido jamás a contradecir a Roberto Mendoza, mucho menos una trabajadora de limpieza. Era como ver a un ratón enfrentarse a un león, un acto de valentía suicida que solo podía terminar en desastre. Roberto dio un paso más cerca de Guadalupe, su voz bajando a un tono peligrosamente tranquilo. «Creo que no entiendes tu lugar aquí. Yo soy el cliente, tú eres la sirvienta. Yo pago. Bueno, mi empresa paga una fortuna en renta por estas oficinas.
Tú recibes un salario mínimo por empujar un trapeador. No somos iguales, nunca seremos iguales. Y el hecho de que pienses que puedes hablarme así, que puedes darme lecciones de moral... Se rió amargamente. Es patético. Sacó su billetera nuevamente y extrajo varios billetes de 500 pesos. Los dejó caer al suelo, uno por uno, como si fueran confeti. Anda, recógelos. Considera esto tu propina por limpiar mi desastre y por la lección de saber tu lugar. Los billetes quedaron allí, en el mármol recién limpiado, una prueba deliberada de humillación. Todos en la oficina observaban, algunos con horror, otros con una mezcla de lástima y alivio de no ser ellos el objetivo del abuso de Roberto. Guadalupe miró los billetes en el suelo, luego miró a Roberto. Su expresión permanecía serena, pero algo ardía en sus ojos cafés, una determinación forjada por 58 años de vida, de trabajo duro, de amar y perder, de construir y reconstruir. No, señor, dijo simplemente, no los recogeré. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los teléfonos sonaban. ¿Disculpa?, dijo Roberto, su voz subiendo una octava. No recogeré su dinero del suelo, señor. Si desea dármelo como propina, puede entregármelo en la mano, como se hace entre personas que se respetan mutuamente. Si no, puede quedárselo. El rostro de Roberto se puso rojo. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes con quién estás hablando? Una sola llamada mía y no solo te quedas sin trabajo aquí, sino en todo el edificio, en toda la zona. Mis contactos se asegurarán de que ninguna empresa de limpieza te contrate nunca más. Entonces, haga su llamada, señor, respondió Guadalupe, su voz todavía calmada. Pero no recogeré dinero del suelo como si fuera un perro recogiendo migajas. La tensión en la oficina era palpable. Roberto temblaba de ira, su mandíbula apretada tan fuerte que los músculos de su cuello sobresalían. Por un momento, pareció que perdería completamente el control. Pero entonces, con un esfuerzo visible, se recompuso. Sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora, la sonrisa de alguien que acaba de decidir destruir a otra persona de la manera más metódica posible. Muy bien, dijo suavemente. Muy bien, ten tu dignidad entonces, aferrarte a ella mientras puedas. Se volteó hacia su oficina, luego miró hacia atrás. Ah, y asegúrate de limpiar esos billetes del suelo también. Después de todo, es tu trabajo limpiar la basura. Entró a su oficina y cerró la puerta de un golpe. Inmediatamente se escuchó su voz hablando por teléfono, probablemente haciendo buena su amenaza de destruir la carrera de Guadalupe en la industria de limpieza. Los otros empleados comenzaron a moverse nuevamente, el hechizo roto. Algunos le lanzaban a Guadalupe miradas de admiración secreta, otros de lástima. Patricia se acercó vacilante. Señora Guadalupe, lo siento mucho. Por mi culpa usted... No es tu culpa, mija, dijo Guadalupe, tocando suavemente el hombro de la joven. Nunca dejes que alguien te haga sentir que eres menos de lo que eres. ¿Me entiendes? Patricia asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero su trabajo... No te preocupes por eso. Guadalupe miró hacia la oficina cerrada de Roberto Mendoza, donde el hombre seguía gritando órdenes por teléfono. Una pequeña sonrisa tocó sus labios, no de amargura, sino de algo parecido a la determinación tranquila. Todo estará bien. Terminó de limpiar el área, guardó sus suministros en el carrito y los billetes que Roberto había arrojado al suelo. Los dobló cuidadosamente y los metió en su bolsillo, no por el dinero, sino como evidencia de lo que había ocurrido. Luego, con la cabeza en alto, empujó su carrito hacia el elevador. Mientras las puertas se cerraban, echó un último vistazo a la oficina de Mendoza Capital Investments. Roberto estaba en su ventanal, hablando por teléfono, gesticulando agresivamente, probablemente haciendo arreglos para asegurarse de que Guadalupe Torres, humilde trabajadora de limpieza, nunca volviera a encontrar empleo en la Ciudad de México. Lo que no sabía,
Lo que no podía saber era que las ruedas que había puesto en movimiento ese día lo llevarían a perderlo todo. Y la mujer que acababa de humillar públicamente sería quien decidiría exactamente cómo y cuándo caería. Las puertas del elevador se cerraron y Guadalupe descendió 18 pisos, cada uno un segundo más, para planear su siguiente movimiento. No buscaba venganza, buscaba justicia. Y más importante, buscaba enseñarle a Roberto Mendoza una lección que su dinero y su educación privilegiada nunca le habían enseñado. Que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. Cuando llegó al vestíbulo del edificio, sacó su teléfono celular, un modelo sencillo, muy diferente de los smartphones de última generación que usaban los ejecutivos, y marcó un número que conocía de memoria. «¿Licenciado Ramírez?», dijo cuando respondieron. «Soy Guadalupe. Necesito que nos reunamos hoy. Tenemos que hablar sobre el inquilino del piso 18». La oficina del licenciado Javier Ramírez estaba ubicada en el piso 2 del edificio castellano, un espacio discreto pero profesionalmente decorado que reflejaba su personalidad, ordenada, eficiente, sin pretensiones innecesarias. A diferencia de las ostentosas oficinas de los pisos superiores, aquí no había mármol italiano, ni obras de arte contemporáneo. Las paredes estaban cubiertas con estantes repletos de archiveros meticulosamente organizados, cada uno etiquetado con códigos que solo Javier y su asistente comprendían completamente. Un escritorio de madera sólida, no importada, sino de un carpintero mexicano de Michoacán, ocupaba el centro de la habitación y sobre él descansaban montañas de documentos, contratos y la computadora desde la cual Javier administraba cada aspecto del edificio más importante de su carrera. Javier tenía 52 años y había dedicado los últimos 20 de ellos al servicio de la familia Torres. Era un hombre de estatura media, con cabello gris perfectamente peinado, lentes de armazón metálico que le daban un aire académico y la clase de rostro que inspiraba confianza. Honesto, directo, incapaz de la duplicidad que caracterizaba a tantos en su profesión. Vestía trajes modestos, pero bien cuidados, siempre con corbata, nunca demasiado llamativa, nunca demasiado aburrida, y zapatos lustrados que había aprendido a brillar él mismo durante sus años de estudiante de Derecho en la UNAM, cuando no tenía dinero para pagarle a un bolero. Cuando Guadalupe entró a su oficina esa tarde, Javier estaba revisando los contratos de arrendamiento del edificio, una tarea que realizaba religiosamente cada trimestre. Levantó la vista y al ver la expresión en el rostro de ella, supo inmediatamente que algo significativo había ocurrido. En 20 años había aprendido a leer a Guadalupe Torres como otros leen el periódico. Cada arruga en su frente, cada tensión en sus hombros, cada tono en su voz le comunicaba volúmenes. «Doña Guadalupe», dijo, poniéndose de pie inmediatamente y señalando la silla frente a su escritorio. «Siéntese, por favor. ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Agua? ¿Café?» «Café estaría bien, Javier». «Gracias». Guadalupe se sentó, dejando escapar un suspiro que parecía cargar el peso de toda la mañana. Se quitó la cofia de su uniforme y se pasó una mano por el cabello gris, un gesto de cansancio que rara vez se permitía mostrar frente a otros. Javier preparó 2 tazas de café en la pequeña cafetera que mantenía en un rincón de su oficina. Nada tan elegante como las máquinas italianas de los pisos superiores. Pero el café era bueno, honesto, como todo lo que había en ese espacio. Le entregó una taza a Guadalupe y volvió a sentarse, esperando pacientemente. Había aprendido que con ella no se podía apurar las cosas. Hablaría cuando estuviera lista. «Hoy tuve un encuentro con el señor Mendoza», comenzó Guadalupe después de tomar un sorbo de café. «Roberto Mendoza, del piso 18». Javier sintió que algo se tensaba en su estómago.
Conocía bien a Roberto Mendoza, y nada bueno podía venir de un encuentro con ese hombre. ¿Qué ocurrió? Guadalupe le contó toda la historia. La humillación pública de Patricia, el café derramado, los insultos, el dinero arrojado al suelo, la amenaza velada de destruir su carrera en la industria de limpieza. Habló con voz tranquila, sin dramatismo, pero Javier podía sentir la ira contenida bajo esa calma, como magma hirviendo bajo la superficie de un volcán aparentemente dormido. Cuando terminó, Javier se recostó en su silla, quitándose los lentes para frotarse los ojos. «Doña Guadalupe, con todo respeto, ¿por qué no le dijo quién es usted? Una sola palabra y ese hombre estaría rogando su perdón». «Porque eso sería demasiado fácil, Javier». Guadalupe dejó su taza sobre el escritorio. «Si simplemente le revelo mi identidad, él aprenderá a temerme por mi poder, no a respetarme por mi humanidad. Cambiará su comportamiento por conveniencia, no por convicción. Hombres como Roberto Mendoza han pasado toda su vida tratando a la gente como él me trató hoy. No solo a mí, sino a cientos, miles de personas que considera inferiores. Una disculpa forzada no cambiará eso». «Entonces, ¿qué propone?» Javier conocía esa mirada en los ojos de Guadalupe. Era la misma mirada que había tenido don Miguel cuando decidía emprender un proyecto imposible, una mezcla de determinación y justicia que no aceptaría menos que la transformación completa de la situación. «Propongo que el señor Mendoza aprenda una lección», dijo Guadalupe. «Pero no a través de la humillación o la venganza, a través de las consecuencias naturales de sus acciones. Quiero que entienda lo que significa perder todo, como él amenazó con hacerme perder a mí. Y luego, cuando esté en su punto más bajo, quiero darle la oportunidad de ser mejor». Javier se puso los lentes nuevamente y abrió su computadora. «Déjeme revisar su contrato de arrendamiento». Sus dedos volaron sobre el teclado, navegando a través de archivos digitales hasta encontrar el documento que buscaba. Mendoza Capital Investments. Contrato firmado hace 3 años. Renovación automática cada año si ambas partes están de acuerdo. Pagan, Dios mío, pagan una fortuna, 180,000 pesos mensuales por todo el piso 18. ¿Y las cláusulas?, preguntó Guadalupe, inclinándose hacia adelante. Javier leyó cuidadosamente, sus ojos moviéndose rápidamente a través del texto legal. Hay una cláusula estándar de conducta profesional. Los inquilinos deben mantener un ambiente de trabajo respetuoso y profesional, libre de acoso o discriminación. Otra cláusula sobre el cumplimiento de todas las regulaciones del edificio y las leyes laborales mexicanas. Y se detuvo, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Y una cláusula que don Miguel insistió en incluir en todos los contratos. El arrendador se reserva el derecho de terminar el contrato con 30 días de aviso si determina que el inquilino ha violado gravemente los valores fundamentales de respeto y dignidad humana que este edificio representa. Miguel siempre fue un hombre sabio, dijo Guadalupe suavemente, una mezcla de orgullo y melancolía en su voz. Sabía que el dinero sin valores no construye nada duradero. Doña Guadalupe, técnicamente tenemos bases para terminar su contrato ahora mismo. Lo que él hizo hoy, humillar públicamente a una empleada, a usted, constituye una violación clara. Puedo enviarle una notificación de terminación de contrato mañana mismo. No. Guadalupe negó con la cabeza. Eso también sería demasiado rápido. El señor Mendoza necesita entender gradualmente las consecuencias de sus acciones. Si simplemente lo echamos, culpará a otros, a la mala suerte, a la injusticia del sistema, a cualquier cosa excepto a sí mismo. Necesita un despertar lento, Javier. Uno que le dé tiempo para reflexionar. Javier se recostó en su silla, admirando la sabiduría estratégica de la mujer frente a él. No era venganza lo que buscaba, era educación. ¿Qué tiene en mente? Empecemos con algo pequeño, dijo Guadalupe.
Una inspección de seguridad del edificio, estándar, rutinaria, algo que hacemos cada 6 meses de todos modos, pero esta vez seamos particularmente meticulosos con el piso 18. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Javier. Entiendo perfectamente. De hecho, ahora que lo menciona, estamos atrasados con la inspección trimestral de sistemas contra incendios. Y creo que también debemos verificar que todas las salidas de emergencia estén despejadas, que los extintores estén actualizados, que el cableado eléctrico cumpla con las últimas regulaciones. Exactamente, asintió Guadalupe. Y dado que el señor Mendoza paga una renta tan alta, merece nuestra atención más cuidadosa, ¿no crees? Por supuesto, la atención más cuidadosa posible. Javier ya estaba tomando notas en su computadora. Programaré la inspección para pasado mañana. Le daré el aviso requerido de 24 horas, completamente dentro de los términos de su contrato. Bien, y Javier, quiero que Patricia, la asistente que él intentó despedir hoy, sepa que su trabajo está seguro. Habla con recursos humanos de la empresa de limpieza. Asegúrate de que entiendan que ella no hizo nada malo. Ya lo hice, dijo Javier. Llamé a la supervisora de limpieza hace 1 hora después de su llamada. Patricia está protegida. Y en cuanto a usted, ¿qué hay de mí? Mendoza amenazó con destruir su carrera en la industria de limpieza. Ya ha hecho algunas llamadas, según me informaron. Por supuesto, su amenaza no tiene ningún efecto real. Usted es la dueña del edificio, no una empleada regular. Pero otros inquilinos podrían haber escuchado su versión de los eventos. Guadalupe agitó la mano, desestimando la preocupación. Deja que hable, deja que haga sus llamadas. Mientras más se exponga, mejor. Un hombre que grita su propia crueldad al mundo, eventualmente se encuentra con las consecuencias. Es usted una mujer sabia, doña Guadalupe. Don Miguel estaría orgulloso. Las palabras tocaron algo profundo en Guadalupe. Sus ojos se humedecieron ligeramente, aunque no permitió que las lágrimas cayeran. Miguel. Él siempre creyó en dar segundas oportunidades, pero también creía que las segundas oportunidades debían ganarse, no regalarse. El señor Mendoza tendrá su oportunidad de ser mejor. Pero primero debe entender completamente qué tan mal ha estado comportándose. Javier cerró su laptop y se puso de pie. Entonces comencemos. Prepararé todos los documentos para la inspección. También hay algo más que debería saber. Caminó hacia uno de sus archiveros y sacó una carpeta gruesa. He estado recopilando quejas sobre Mendoza Capital Investments durante el último año. Nada oficial, solo comentarios que he escuchado de otros inquilinos, del personal de seguridad, de las empresas de limpieza. Abrió la carpeta sobre el escritorio. Estaba llena de notas escritas a mano, correos electrónicos impresos, incluso algunas grabaciones de audio en USB. 3 diferentes trabajadores de limpieza han pedido específicamente no ser asignados al piso 18. 2 asistentes anteriores de Mendoza renunciaron citando ambiente laboral hostil. Un cliente potencial se negó a hacer negocios con él después de presenciar cómo trataba a un mesero durante una reunión en el café del edificio. Y hace 6 meses casi tenemos un problema legal cuando él acusó falsamente a un empleado de mantenimiento de robar su reloj, que resultó estar en su auto todo el tiempo. Guadalupe revisó los documentos, su expresión volviéndose más seria con cada página. ¿Por qué no me mostraste esto antes? Porque usted específicamente me pidió que no interfiriera con su experiencia como trabajadora de limpieza. Dijo que quería ver el edificio desde esa perspectiva sin mi influencia. Pero ahora que ha habido un incidente directo, pensé que debía saber la magnitud del problema. Tienes razón. Guadalupe cerró la carpeta, pero su mente claramente estaba trabajando, procesando toda la información, formando un plan más completo. Esto es más grande que un solo incidente de mal comportamiento.
Es un patrón sistemático de abuso. Y si no hacemos algo, seguirá lastimando a más personas. Se pusieron a trabajar, los dos planificando meticulosamente cada paso. Javier prepararía la inspección de seguridad para el jueves. También revisaría todos los aspectos del contrato de Mendoza, buscando cualquier otra área donde pudieran aplicar legítimamente presión. Mientras tanto, Guadalupe continuaría trabajando como empleada de limpieza, observando, documentando, construyendo un caso irrefutable no solo contra Roberto Mendoza como individuo, sino contra el tipo de cultura tóxica que él representaba. Una cosa más, dijo Guadalupe antes de irse. Quiero hablar con las otras trabajadoras de limpieza, las que han sido asignadas al piso 18 antes. Necesito escuchar sus historias. Puedo arreglar eso. La mayoría trabajan en el turno de la tarde. ¿Quiere que organice una reunión informal? Sí, pero no aquí en tu oficina. Eso sería demasiado formal. Podrían sentirse intimidadas. En el comedor del personal, durante su descanso. Café y pan dulce, algo casual donde se sientan cómodas hablando. Javier sonrió. Lo arreglaré para mañana. Esa noche, después de terminar su turno, Guadalupe no regresó directamente a su casa en Coyoacán. En cambio, tomó el metro, línea 7 hasta Tacuba, luego línea 2, y viajó a través de la ciudad que había sido su hogar toda su vida. Observó a los pasajeros a su alrededor. Estudiantes regresando de la universidad con mochilas pesadas y esperanzas más pesadas aún, trabajadores exhaustos después de jornadas de 12 horas, madres cargando niños dormidos, vendedores ambulantes con sus mercancías. Esta era la Ciudad de México real, no la versión pulida y sanitizada que se veía desde las ventanas del piso 18 del edificio Castellano. Su casa en Coyoacán era modesta, una construcción de 2 pisos en una calle arbolada, con paredes de colores pastel y una pequeña fuente en el patio que Miguel había instalado porque a ella le gustaba el sonido del agua. No había lujos ostentosos, no había tecnología de última generación, pero había calidez, historia, memoria en cada rincón. Las paredes estaban cubiertas con fotografías. Ella y Miguel en su boda hace 40 años, sus hijos, ahora adultos viviendo sus propias vidas en Monterrey y Guadalajara, en varias etapas de crecimiento, nietos sonriendo con dientes faltantes. Se preparó una cena simple, sopa de fideo, frijoles refritos, tortillas calientes. Comió en la cocina, en la misma mesa donde había comido miles de comidas con Miguel, donde habían tomado decisiones importantes, donde habían reído y llorado y soñado juntos. Su ausencia todavía era un peso físico en su pecho, especialmente en momentos como este, cuando enfrentaba decisiones difíciles y deseaba desesperadamente su consejo. «¿Qué harías tú, viejo?», preguntó al espacio vacío, su voz resonando suavemente en la cocina silenciosa. ¿Sería esto lo que querrías, o me estoy dejando llevar por el orgullo herido? Por supuesto no hubo respuesta, pero mientras lavaba los platos, pensó en todas las historias que Miguel le había contado a lo largo de los años. Cómo había sido maltratado en sus primeros trabajos, tratado como menos que humano por capataces crueles y clientes indiferentes. Cómo esas experiencias, en lugar de endurecerlo, lo habían hecho más compasivo. El dolor puede convertirte en una persona amargada o en una persona mejor, le había dicho una vez. La elección es tuya. Guadalupe se secó las manos y caminó hacia el pequeño altar que mantenía en la sala, donde una fotografía de Miguel, tomada en la inauguración del edificio Castellano, sonriendo con orgullo frente a su creación, estaba rodeada de veladoras y flores frescas que ella cambiaba cada semana. Encendió una veladora nueva, viendo cómo la llama cobraba vida, bailando suavemente en la penumbra. «Voy a hacer esto bien, Miguel», prometió, no por venganza, sino por justicia.
por todas las personas como yo, como Patricia, como los trabajadores que construyeron tu edificio. Voy a enseñarle a ese hombre que la verdadera fuerza no viene del dinero o del poder, sino de la dignidad y el respeto. Ojalá me des la sabiduría para hacerlo correctamente. Al día siguiente, Guadalupe llegó al edificio 2 horas antes de su turno habitual. El comedor del personal estaba vacío a esa hora temprana, solo iluminado por la luz grisácea del amanecer que entraba por las pequeñas ventanas. Era un espacio funcional, mesas de plástico, sillas plegables, una pequeña cocina con microondas y refrigerador, paredes decoradas con carteles sobre seguridad laboral y derechos de los trabajadores. No era glamoroso, pero era limpio, cómodo. Un lugar donde la gente que mantenía el edificio funcionando podía descansar brevemente de sus labores. Guadalupe preparó café en la cafetera grande, un modelo industrial que producía litros a la vez, y dispuso el pan dulce que había comprado en la panadería de su colonia. Conchas, cuernos, orejas, todos recién horneados, su aroma dulce llenando el pequeño comedor. Javier había arreglado para que 5 trabajadoras de limpieza del turno de tarde vinieran temprano para esta reunión informal. Todas ellas habían trabajado en el piso 18 en algún momento durante el último año. Llegaron de una en una, tímidas al principio, preguntándose por qué las habían convocado. Guadalupe las recibió con sonrisas cálidas, ofreciéndoles café y pan, asegurándoles que no estaban en problemas, que solo quería escuchar sus experiencias. La primera en hablar fue Rosalba, una mujer de 45 años, con manos ásperas de décadas de trabajo duro, y ojos que habían visto demasiado, pero aún conservaban algo de esperanza. Ella y Guadalupe habían desarrollado una amistad cercana en los 5 años trabajando juntas, compartiendo turnos, almuerzos, historias de sus vidas. Rosalba conocía la verdadera identidad de Guadalupe. Era imposible mantener tal secreto de alguien con quien pasabas 8 horas diarias, pero nunca lo había revelado, respetando los deseos de su amiga. Lupita, dijo Rosalba usando el diminutivo cariñoso, todas aquí sabemos por qué nos convocaste. Todas hemos trabajado en el piso 18. Todas tenemos historias. Entonces cuéntenmelas, dijo Guadalupe suavemente. Necesito escuchar. Y hablaron. Una por una compartieron sus experiencias con Roberto Mendoza y su empresa. Hablaron de los insultos casuales, de ser tratadas como invisibles o, peor aún, como obstáculos molestos en el camino de gente importante. Hablaron de salarios retenidos por supuestos daños que nunca ocurrieron, de acusaciones falsas de robo, de insinuaciones inapropiadas de clientes de Mendoza que él nunca reprendió. Hablaron de llorar en los baños, de temer cada día de trabajo, de considerar renunciar a empleos que necesitaban desesperadamente para alimentar a sus familias. Carmen, una mujer joven de 26 años con un bebé de 6 meses en casa, compartió cómo Mendoza le había gritado por llegar 5 minutos tarde, porque su hijo había estado enfermo toda la noche y ella había tenido que dejarlo con una vecina antes de tomar 2 camiones y el metro para llegar al trabajo. Me dijo que tener un hijo era mi problema, no el suyo, que si no podía ser profesional, debería buscar trabajo en otro lugar, como si tener un bebé te hiciera menos capaz de hacer tu trabajo. Estela, de 52 años, contó sobre cómo uno de los socios de Mendoza había perdido su reloj Rolex y acusado al personal de limpieza de robo, amenazando con llamar a la policía a menos que apareciera. Nos hicieron revisar todas nuestras pertenencias, nuestras mochilas, nuestros casilleros. Fue humillante. Y luego, 2 días después, el tipo lo encontró en el cajón de su escritorio. Ni siquiera se disculpó. Solo dijo, aquí está, y todos siguieron como si nada. Las historias continuaron, cada una un ladrillo más en el muro de evidencia contra Roberto Mendoza.
Pero lo que más impactó a Guadalupe no fueron los incidentes individuales, aunque cada uno era terrible por derecho propio, sino el patrón sistemático de deshumanización. Para Mendoza y su gente, las trabajadoras de limpieza no eran personas con vidas complejas, familias que mantener, sueños y esperanzas. Eran simplemente funciones, servicios, tan reemplazables e insignificantes como el papel higiénico en los baños. ¿Y reportaron algo de esto?, preguntó Guadalupe. Se miraron entre sí, incómodas. Finalmente, Rosalba habló. ¿A quién? Mendoza paga una fortuna en renta. Es un cliente importante. Nosotras somos, somos reemplazables. Si causamos problemas, nos despiden. Y hay 100 mujeres esperando en fila para tomar nuestros lugares. Nadie es reemplazable, dijo Guadalupe firmemente. Cada una de ustedes es valiosa, y lo que les ha pasado no está bien. No es legal, no es moral y no va a continuar. ¿Qué puedes hacer tú?, preguntó Carmen, su voz mezclando esperanza y escepticismo. Sin ofender, Lupita, pero tú también eres solo una trabajadora de limpieza, como nosotras. Mendoza ya amenazó con arruinar tu carrera. ¿Qué poder tienes contra un hombre así? Guadalupe miró a Javier, quien había estado sentado silenciosamente en un rincón, observando, tomando notas. Él asintió casi imperceptiblemente. Era momento de compartir al menos parte de la verdad. Tengo más poder del que creen, dijo Guadalupe lentamente. Pero no quiero que se preocupen por eso ahora. Lo que necesito de ustedes es su confianza. ¿Confían en mí? Se miraron entre sí nuevamente, confusión evidente en sus rostros. Pero era Rosalba quien habló por todas. Claro que confiamos en ti, Lupita. Has estado aquí trabajando junto a nosotras durante 5 años. Has compartido tu comida cuando no teníamos. Nos has escuchado cuando necesitábamos hablar. Nos has defendido cuando otros nos trataban mal. Si dices que puedes hacer algo, te creemos. Entonces, esto es lo que voy a pedirles, dijo Guadalupe. Sigan haciendo su trabajo como siempre. No cambien nada. Si Mendoza o su gente les causan problemas, documenten todo, fechas, horas, testigos, lo que dijeron exactamente, y repórtenmelo a mí o al licenciado Ramírez. ¿Pueden hacer eso? Todas asintieron, aunque todavía lucían confundidas sobre cómo exactamente Guadalupe planeaba ayudarlas. Una cosa más, añadió Guadalupe. En los próximos días van a haber algunos cambios en el edificio, inspecciones, quizás algunos problemas para ciertos inquilinos. No se alarmen. Todo es parte de un proceso. ¿Entendido? Entendido, corearon, aunque la confusión en sus rostros había aumentado. La reunión terminó poco después. Las trabajadoras regresaron a sus casas para dormir antes de sus turnos nocturnos, y Guadalupe se quedó en el comedor con Javier, quien había estado digitalizando sus notas escritas a mano. Esto es más serio de lo que pensaba, dijo Javier, guardando su tablet. No es solo Mendoza siendo un idiota ocasional. Es abuso sistemático, posiblemente acoso laboral, definitivamente creando un ambiente de trabajo hostil. Tenemos bases legales sólidas, no solo para terminar su contrato, sino potencialmente para presentar cargos. No quiero cargos legales, dijo Guadalupe. Al menos no todavía. Quiero que aprenda, Javier, realmente aprenda. Los cargos legales solo lo convertirían en una víctima en su propia mente, alguien perseguido injustamente por un sistema corrupto. Necesita ver que las consecuencias vienen directamente de sus acciones. Entonces, continuamos con el plan. Inspección mañana, ver cómo reacciona y escalar desde ahí. Exactamente. Guadalupe se puso de pie, sintiendo el peso de sus años en las rodillas y la espalda. Recordatorios físicos de décadas de trabajo duro. Y Javier, gracias por tu lealtad, tu apoyo. Miguel eligió bien cuando te contrató. Don Miguel me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría.
dijo Javier suavemente. Yo era un recién graduado sin experiencia, sin conexiones. Él vio algo en mí que ni yo mismo veía. Le debo todo a esta familia. Así que no, doña Guadalupe. Gracias a usted y a don Miguel por confiar en mí. Guadalupe salió del edificio y caminó hacia la estación del metro, mezclándose con las multitudes de la Ciudad de México. Nadie la miraba dos veces. Era solo otra mujer de mediana edad en uniforme de limpieza, invisible entre millones de trabajadores que mantenían la ciudad funcionando, exactamente como quería ser vista. Pero mientras descendía las escaleras hacia el metro, una pequeña sonrisa tocaba sus labios. Roberto Mendoza había cometido el error clásico de los poderosos, asumir que el poder era permanente, que su posición lo protegería de las consecuencias, que las personas inferiores no tenían agencia ni recursos. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. La inspección programada para el día siguiente no sería el fin de su mundo, solo el principio de un despertar largo y necesario. Y cada paso del camino, Guadalupe estaría allí, no con malicia, sino con la determinación firme de una maestra que sabe que algunas lecciones solo pueden aprenderse a través de la experiencia directa. El metro llegó con un rugido metálico, sus puertas abriéndose para tragarse a otra ola de humanidad. Guadalupe subió, encontró un asiento, y mientras el tren aceleraba a través de los túneles oscuros bajo la ciudad, cerró los ojos y pensó en Miguel, en su legado, en la promesa que le había hecho de honrar sus valores. Mañana comenzaría la verdadera educación de Roberto Mendoza, y esta vez la maestra era alguien a quien él había subestimado completamente. El jueves amaneció con ese cielo gris característico de la Ciudad de México en septiembre, cuando las nubes se acumulan amenazando lluvia, pero rara vez cumplen su promesa. Roberto Mendoza llegó a su oficina a las 8 en punto, como siempre, con su café de Starbucks en mano y su teléfono celular pegado a la oreja. Había pasado la mañana en una videoconferencia con inversionistas de Houston, discutiendo la adquisición de un complejo de oficinas en Santa Fe. Los números eran favorables, su presentación había sido impecable y se sentía invencible. Esa sensación duró exactamente hasta las 9:15, cuando Patricia, todavía empleada a pesar de su amenaza de 2 días atrás, algo que le molestaba, pero que había decidido ignorar por el momento, tocó tímidamente la puerta de su oficina. Señor Mendoza, el licenciado Ramírez está aquí. Dice que necesita hablar con usted sobre una inspección del edificio. Roberto levantó la vista de su computadora, irritado por la interrupción. ¿Una inspección? ¿De qué está hablando? ¿Dice que es rutinaria? ¿Sistemas de seguridad y contraincendios? Dile que estoy ocupado, que programe para otro día. Patricia se retorció las manos nerviosamente. Ya le dije eso, señor, pero dice que es obligatorio según los términos del contrato de arrendamiento, que usted recibió notificación por escrito hace 24 horas. Roberto frunció el ceño y revisó su correo electrónico. Efectivamente, allí estaba un mensaje del licenciado Javier Ramírez, enviado ayer a las 3 de la tarde, informándole cortésmente que se realizaría una inspección de seguridad del piso 18 el jueves a las 9:30 de la mañana. El mensaje citaba la cláusula específica del contrato que permitía tales inspecciones con 24 horas de aviso. «Maldita sea», murmuró. Había ignorado el correo, asumiendo que era otro comunicado administrativo sin importancia. «Está bien, que pase, pero dile que tengo exactamente 15 minutos». Javier Ramírez entró a la oficina momentos después, acompañado de 2 técnicos en uniformes con el logo del edificio bordado en sus camisas. Llevaba una tablet y una carpeta gruesa bajo el brazo. Su expresión era completamente profesional, cortés, pero formal. «Buenos días, señor Mendoza. Gracias por recibirnos. Como indica la notificación, estamos realizando inspecciones trimestrales de seguridad en todos los pisos del edificio. El suyo es el siguiente en la lista».
Roberto se recostó en su silla, haciendo obvio su desagrado. Licenciado Ramírez, pago 180,000 pesos mensuales por este espacio. ¿No cree que merezco un poco más de consideración que ser interrumpido en medio de mi jornada laboral? Absolutamente, señor Mendoza. Y precisamente porque paga esa cantidad, queremos asegurarnos de que recibe el más alto nivel de seguridad. Estoy seguro de que no querría que un incendio o una emergencia pusiera en riesgo a su equipo o sus valiosos documentos. Javier sonrió amablemente, pero había acero bajo esa sonrisa. No tomaremos más tiempo del necesario. Los técnicos comenzaron su inspección metódica. Revisaron cada extintor de incendios. Había 8 en todo el piso, verificando fechas de recarga, presión, ubicación adecuada. Examinaron las salidas de emergencia, asegurándose de que no estuvieran bloqueadas. Inspeccionaron el sistema de rociadores en el techo, las alarmas de humo, el cableado eléctrico visible, y encontraron problemas, muchos problemas. Señor Mendoza, dijo Javier después de 40 minutos de inspección, mucho más que los 15 que Roberto había autorizado. Me temo que tenemos algunas deficiencias que deben abordarse inmediatamente. ¿Deficiencias? Roberto había estado tratando de trabajar, ignorando a los inspectores, pero ahora les prestó atención completa. ¿Qué clase de deficiencias? Javier consultó su tablet. Primero, 3 de sus extintores están vencidos. Deberían haberse recargado hace 2 meses. Segundo, su salida de emergencia sur está parcialmente bloqueada por archiveros. Eso viola el Código de Seguridad de la Ciudad de México. Tercero, encontramos que han instalado equipo eléctrico adicional, específicamente 4 computadoras de alto rendimiento y 2 servidores, sin actualizar el cableado eléctrico. Eso excede la capacidad aprobada para este espacio y presenta riesgo de incendio. Roberto se puso de pie bruscamente. Eso es ridículo. Hemos operado así durante 2 años sin ningún problema. El hecho de que no haya habido un incidente todavía no significa que no exista el riesgo, señor Mendoza. Estas regulaciones existen por buenas razones. Javier mantuvo su tono profesional, casi aburrido, como si esta fuera solo otra inspección rutinaria. Tengo que emitir un aviso de corrección. Las deficiencias deben resolverse en un plazo de 10 días hábiles, o me veré obligado a tomar medidas adicionales. ¿Medidas adicionales? ¿Me está amenazando? En absoluto. Simplemente le informo de los procedimientos estándar. Si las deficiencias no se corrigen, podríamos necesitar restringir el acceso a ciertas áreas hasta que se resuelvan los problemas de seguridad. Es por el bien de sus empleados, señor Mendoza. Roberto sintió que su rostro se enrojecía. Nadie le hablaba así. Nadie le decía qué hacer en su propio espacio. Quiero hablar con el dueño del edificio. Ahora. El propietario me ha autorizado completamente para manejar todos los asuntos operativos, respondió Javier con calma. Pero puedo transmitir sus preocupaciones si lo desea. Sí, transmítalas. Dígale que su inquilino más valioso no aprecia ser acosado con inspecciones insignificantes y reglas absurdas. Y recuérdele cuánto pago mensualmente. Por supuesto, señor Mendoza. Javier entregó una copia impresa del informe de inspección. Tiene 10 días hábiles. Que tenga buen día. Cuando los inspectores se fueron, Roberto estrelló su mano contra el escritorio, haciendo que Patricia, quien había estado escuchando desde fuera, se sobresaltara. Inmediatamente marcó el número de su abogado personal. Germán, necesito que revises mi contrato de arrendamiento. El administrador del edificio está jugando juegos conmigo y quiero saber exactamente cuáles son mis derechos. Pasó el resto del día de mal humor, gritándoles a sus empleados por errores menores, cancelando reuniones, obsesionándose con el informe de inspección. Las deficiencias le parecían triviales, inventadas específicamente para molestarlo. ¿Extintores vencidos? Probablemente funcionaban perfectamente bien. ¿Salida bloqueada?
Apenas unos archiveros que podían moverse en segundos si fuera necesario. ¿Sobrecarga eléctrica? Ridículo. Nunca habían tenido un solo problema. Pero algo en la manera profesional y desapasionada con que Javier había conducido la inspección le molestaba. No había sido hostil ni satisfecho con sus hallazgos, solo eficiente, factual, como un médico diagnosticando una enfermedad sin emoción particular. Lo que Roberto no sabía era que, 2 pisos abajo, Guadalupe estaba limpiando las oficinas de una firma de contadores, escuchando mientras trabajaba las conversaciones de los empleados que discutían la extraña inspección que había interrumpido la mañana de Mendoza Capital Investments. «Escuché que Mendoza estaba furioso», decía uno de los contadores a su colega. Aparentemente el administrador encontró un montón de violaciones de seguridad. «No me sorprende», respondió el otro. «He estado en esas oficinas. Tienen cables eléctricos por todos lados, equipo apilado sin ningún orden. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien lo notara». Guadalupe continuó limpiando, invisible como siempre, pero una pequeña satisfacción calentaba su pecho. No era venganza lo que sentía, sino algo más puro. El simple placer de ver que la justicia, incluso en su forma más burocrática, comenzaba a funcionar. Esa noche, después de su turno, se reunió nuevamente con Javier en su oficina. «¿Cómo reaccionó?», preguntó, aunque podía imaginar la respuesta. «Exactamente como esperábamos. Furia, indignación, amenazas de hablar con el propietario, exigencias de tratos especiales». Javier sonrió levemente. También llamó a su abogado, Germán Vázquez, un tipo competente. «Estoy seguro de que revisarán cada palabra del contrato buscando alguna escapatoria». «¿Y encontrarán alguna?». «No. Don Miguel escribió estos contratos personalmente con mi ayuda. Son herméticos. Todo lo que hicimos hoy es completamente legal y está dentro de nuestros derechos como propietarios del edificio». Guadalupe asintió, pensativa. «¿Cuál es el siguiente paso?». «Esperamos. Le dimos 10 días para corregir las deficiencias. Si las corrige, perfecto. Al menos habremos mejorado la seguridad de sus empleados. Si no las corrige, tenemos justificación para escalar. Pero predigo que no las corregirá de inmediato. Hombres como él odian admitir que estaban equivocados. Entonces, continuamos observando». «Exactamente». Guadalupe regresó a casa esa noche sintiendo el peso de lo que había comenzado. No era un juego, aunque Roberto probablemente lo vería así. Era algo más serio. Un intento genuino de romper el ciclo de abuso y arrogancia que hombres como él perpetuaban, creyéndose inmunes a las consecuencias. Los siguientes días transcurrieron con una tensión creciente. Roberto no corrigió ninguna de las deficiencias, convencido de que el informe era solo acoso administrativo que eventualmente desaparecería. Su abogado le había confirmado que técnicamente el edificio tenía derecho a realizar inspecciones, pero también le había asegurado que las violaciones eran menores y probablemente no resultarían en nada serio. Mientras tanto, Guadalupe continuaba su trabajo, observando, documentando, construyendo un caso no solo contra Roberto, sino contra la cultura de impunidad que él representaba. Y aunque Roberto no lo sabía todavía, el reloj avanzaba hacia una revelación que cambiaría todo. Los 10 días hábiles que Javier había otorgado a Roberto para corregir las deficiencias pasaron sin que se tomara ninguna acción. Roberto, convencido de que el informe de inspección era simplemente una molestia administrativa sin consecuencias reales, había archivado los documentos en un cajón de su escritorio y continuado con sus operaciones como si nada hubiera ocurrido. Su abogado le había aconsejado que al menos moviera los archiveros que bloqueaban la salida de emergencia. Una corrección que tomaría literalmente 5 minutos, pero Roberto se había negado por principio. No permitiría que un administrador de edificio lo intimidara. Era una decisión que pronto lamentaría profundamente. El día 11,
Un lunes por la mañana, Roberto llegó a su oficina y encontró un sobre manila pegado con cinta adhesiva a la puerta de cristal de Mendoza Capital Investments. Su nombre estaba escrito en letras formales. S.R. Roberto Mendoza, urgente. Arrancó el sobre con irritación, rasgando el papel al abrirlo. Dentro había un documento oficial de 3 páginas, impreso en papel membretado del edificio castellano. El encabezado rezaba: notificación de incumplimiento de contrato y suspensión temporal de servicios. Roberto leyó las primeras líneas y sintió que su estómago se contraía. Estimado señor Mendoza, mediante la presente, le notificamos formalmente que, debido al incumplimiento de las correcciones de seguridad requeridas en nuestro informe del 19 de septiembre de 2025 y en ejercicio de nuestros derechos bajo la cláusula 7.3 de su contrato de arrendamiento, nos vemos obligados a implementar las siguientes medidas temporales efectivas inmediatamente. Sus ojos volaron por el resto del documento, cada línea más alarmante que la anterior. Suspensión del servicio de aire acondicionado en el piso 18 hasta que se realizaran las actualizaciones eléctricas necesarias, por razones de seguridad ante sobrecarga del sistema. Restricción de acceso a la salida de emergencia sur hasta que se despejara completamente el área. Inspección adicional, programada para dentro de 5 días para verificar el cumplimiento. Y lo más devastador, una nota final. El incumplimiento continuo puede resultar en la terminación del contrato de arrendamiento según la cláusula 12.8. Roberto entró a su oficina como un torbellino, su rostro rojo de furia. Patricia, llama al licenciado Ramírez ahora mismo y consigue a Germán en la línea. Pasó la siguiente hora haciendo llamadas frenéticas. Su abogado, Germán Vázquez, revisó el documento y entregó noticias que Roberto no quería escuchar. Roberto, técnicamente están dentro de sus derechos. La cláusula 7.3 les permite suspender servicios si existe un riesgo documentado de seguridad. Y tú no corregiste ninguna de las deficiencias que identificaron, porque las deficiencias son inventadas, es acoso. Tal vez, pero tendrías que probarlo. Y mientras tanto, ellos tienen documentación fotográfica, reportes técnicos firmados por ingenieros certificados, y tu falta de respuesta por escrito. Desde una perspectiva legal, tú eres quien está en incumplimiento, no ellos. Roberto colgó el teléfono con tanta fuerza que la base plástica se agrietó. Afuera, en el área común de la oficina, sus empleados ya comenzaban a notar el calor. La Ciudad de México en septiembre podía ser calurosa, y sin aire acondicionado, el espacio cerrado del piso 18 se estaba convirtiendo rápidamente en un horno. Las ventanas del edificio eran fijas, diseñadas para edificios con clima controlado, así que no había manera de ventilar naturalmente. Para las 11 de la mañana, la temperatura dentro de la oficina había subido a 28 grados. Los empleados se abanicaban con carpetas, se habían quitado los sacos y trabajaban en mangas de camisa con creciente incomodidad. La productividad había caído prácticamente a cero. Patricia tocó tímidamente la puerta de Roberto. Señor Mendoza, los empleados están preguntando si pueden trabajar desde casa hasta que se resuelva el problema del aire acondicionado. No, todos se quedan aquí. Esto se va a resolver hoy mismo, pero no se resolvió. Roberto pasó el día entero tratando de contactar a alguien cualquiera que pudiera revertir la decisión. Llamó al licenciado Ramírez repetidamente, pero todas sus llamadas fueron dirigidas al buzón de voz. Envió correos electrónicos furiosos exigiendo reuniones inmediatas. Incluso intentó contactar directamente a empresas de servicios de aire acondicionado solo para descubrir que el sistema del edificio era centralizado y que cualquier trabajo requería autorización del administrador.
Mientras tanto, 2 pisos abajo, Guadalupe limpiaba tranquilamente las oficinas de una firma de arquitectos. Había escuchado las quejas flotando por el edificio. El piso 18 sin aire acondicionado era el chisme del día, pero mantenía su expresión neutral, profesional. Nadie sospechaba que la humilde trabajadora de limpieza tenía algo que ver con los problemas de Roberto Mendoza. Durante su descanso del almuerzo, Guadalupe se reunió brevemente con Javier en su oficina. El administrador lucía satisfecho pero también cauteloso. Está furioso, como esperábamos. Ha dejado 12 mensajes de voz amenazando con demandas, con hablar con la prensa, con destruir la reputación del edificio. ¿Y legalmente?, preguntó Guadalupe. Estamos completamente cubiertos. Cada acción que hemos tomado está documentada y justificada. Germán Vázquez ya lo revisó y le dijo a Mendoza que no tiene caso. Javier hizo una pausa. Pero doña Guadalupe, necesito preguntarle, ¿hasta dónde queremos llevar esto? El aire acondicionado es solo el principio. Tenemos otras herramientas a nuestra disposición si el incumplimiento continúa. Guadalupe miró por la ventana de la oficina de Javier, hacia la ciudad que se extendía más allá. Quiero que sienta presión, Javier, presión real, pero no quiero destruirlo innecesariamente. Quiero que aprenda. Hay una diferencia. ¿Entendido? Entonces, continuamos con el plan. Si no corrige las deficiencias en los próximos 3 días, escalamos al siguiente nivel. Esa noche, cuando Guadalupe regresó a su casa en Coyoacán, encontró a su hija Carmen esperándola en la sala. Carmen había venido desde Guadalajara sin avisar, preocupada por su madre después de una conversación telefónica donde Guadalupe había mencionado vagamente algunos problemas en el trabajo. «Mamá, ¿qué está pasando realmente?», preguntó Carmen, una mujer de 35 años que había heredado los ojos cafés de su madre y la determinación férrea de ambos padres. «Me llamó el licenciado Ramírez. Me dijo que estabas involucrada en una especie de confrontación con un inquilino del edificio». Guadalupe suspiró y le contó toda la historia a su hija. La humillación pública, la decisión de enseñarle una lección a Roberto, el plan cuidadosamente orquestado con Javier. Carmen escuchó en silencio, su expresión pasando de preocupación a admiración. «Mamá, eso es... ¡Wow! No sabía que tuvieras esto en ti. Tu padre siempre decía que la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, sino en mantenerse firme cuando otros intentan derribarte». Guadalupe preparó té para ambas, el ritual familiar calmando sus nervios. «Pero Carmen, necesito saber, ¿crees que estoy haciendo lo correcto o me estoy dejando llevar por el orgullo?» Carmen tomó la mano de su madre. «Papá estaría orgulloso. No estás siendo vengativa, mamá. Estás defendiendo no solo tu dignidad, sino la de todas las personas que ese hombre ha maltratado. Eso no es orgullo, es justicia». Las palabras de su hija le dieron a Guadalupe la confirmación que necesitaba. No estaba actuando por ego herido, sino por principio. Había una diferencia crucial. Al día siguiente, Roberto finalmente cedió parcialmente. Ordenó a sus empleados que movieran los archiveros que bloqueaban la salida de emergencia y contrató a una empresa para recargar los extintores vencidos. Pero se negó rotundamente a actualizar el sistema eléctrico, insistiendo en que era un gasto innecesario para un problema inventado. Cuando Javier inspeccionó las correcciones parciales, su expresión permaneció profesional pero firme. «Es un progreso, señor Mendoza, pero insuficiente. La actualización eléctrica no es negociable. Es un riesgo de incendio documentado por nuestro ingeniero certificado. El ingeniero está equivocado, o ustedes le están pagando para que diga lo que quieren escuchar. Señor Mendoza, puede contratar a su propio ingeniero independiente para una segunda opinión si lo desea, pero hasta que se resuelva el problema eléctrico, el aire acondicionado permanecerá suspendido».
Roberto prácticamente temblaba de furia. ¿Sabe qué? Estoy harto de este edificio. Estoy harto de sus reglas absurdas y su acoso constante. Voy a mudarme. Hay cientos de edificios en esta ciudad que estarían encantados de tenerme como inquilino. Es su derecho, señor Mendoza. Si decide terminar su contrato anticipadamente, por supuesto que hay penalidades según los términos acordados, pero puedo enviarle esa información. La mención de penalidades hizo que Roberto se detuviera. Su contrato tenía 2 años más, y la cláusula de terminación anticipada requería pagar 6 meses de renta como compensación, más de 1 millón de pesos, una suma que, aunque podía pagarla, significaría admitir derrota y pérdida financiera. Haré la actualización eléctrica, dijo finalmente, cada palabra como arrancar un diente. Pero esto no termina aquí. Voy a asegurarme de que cada persona en el sector empresarial de esta ciudad sepa cómo trata este edificio a sus inquilinos. Como guste, señor Mendoza, esperaremos la confirmación del trabajo eléctrico. Que tenga buen día. Esa tarde, mientras Roberto coordinaba amargamente con electricistas y tragaba su orgullo, Guadalupe pasó por el piso 18 durante su ronda de limpieza. A través de las puertas de cristal, vio a Roberto en su oficina, encorvado sobre su escritorio, la imagen misma de un hombre bajo presión. Por un momento, solo un momento, sintió algo parecido a la compasión. Pero entonces recordó las lágrimas de Patricia, las historias de las otras trabajadoras, los billetes arrojados al suelo. Recordó décadas de ver a personas como Roberto tratar a personas como ella como menos que humanas. No, esto no era crueldad, era educación, y la lección apenas comenzaba. La actualización eléctrica tomó una semana completa, durante la cual Mendoza Capital Investments operó en condiciones miserables. Los electricistas trabajaban ruidosamente, cortando energía en secciones del piso, obligando a los empleados a trabajar con laptops descargadas y sin acceso a sus servidores. Roberto había perdido 2 clientes importantes que se frustraron con las constantes interrupciones en las videoconferencias. Su reputación en el sector financiero comenzaba a sufrir, pero finalmente el trabajo se completó. Los electricistas certificaron que el sistema ahora cumplía con todas las regulaciones. Javier inspeccionó personalmente, aprobó el trabajo y autorizó la restauración del aire acondicionado. Roberto había gastado casi 200,000 pesos en las correcciones, dinero que le dolió pagar, no por la cantidad, sino por el principio de ceder ante lo que consideraba extorsión burocrática. Durante esos días difíciles, algo comenzó a cambiar en Roberto. Al principio fue sutil. Notó cómo sus empleados lo miraban diferente, con menos respeto y más resentimiento. Escuchó conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando él entraba a una habitación. Patricia ya no lo saludaba por las mañanas, solo asentía fríamente antes de enfocarse en su computadora. Una tarde, mientras esperaba el elevador, escuchó a 2 de sus analistas junior hablando sin saber que él estaba cerca. Sinceramente, espero que nos mudemos a otro edificio, decía uno. Este ambiente es tóxico, y no solo por el problema del aire acondicionado. Mendoza trata a todos como basura. No sé cómo Patricia sigue aquí. Porque necesita el trabajo, respondió el otro. Como todos nosotros, pero estoy actualizando mi currículum. No vale la pena el salario si tienes que aguantar sus gritos diarios. Roberto se alejó antes de que lo vieran, sus mejillas ardiendo de vergüenza e ira. Así lo veían, como un jefe tóxico, el que les pagaba salarios competitivos, que les daba bonos generosos, que había construido una firma exitosa desde cero. Bueno, técnicamente desde el dinero de su familia. Pero aún así, esa noche, solo en su oficina después de que todos se habían ido, Roberto se permitió un momento de honestidad brutal consigo mismo.
Miró los reconocimientos en sus paredes, los diplomas de universidades prestigiosas, las fotografías con personas poderosas. Y se preguntó cuándo exactamente se había convertido en el tipo de hombre que sus propios empleados despreciaban. No tenía una respuesta clara, y eso lo perturbaba más que cualquier problema con el edificio. Al día siguiente, algo extraordinario ocurrió. Roberto llegó temprano, como siempre, pero en lugar de encerrarse inmediatamente en su oficina, se detuvo en el escritorio de Patricia. «Buenos días», dijo, las palabras sintiéndose extrañas en su boca. ¿Cuándo fue la última vez que había saludado a alguien sin esperar algo a cambio? Patricia levantó la vista sorprendida. «Buenos días, señor Mendoza». Hubo un silencio incómodo. Roberto abrió la boca, la cerró, luchando con palabras que nunca había tenido que decir antes. Sobre lo que pasó hace 2 semanas, con el café, fui excesivo, y lo siento. Patricia parpadeó, claramente sin saber cómo responder a una disculpa que nunca esperó recibir. «Gracias, señor Mendoza, significa mucho». Roberto asintió torpemente y se retiró a su oficina, sintiendo simultáneamente alivio y humillación. Era un primer paso minúsculo, pero era un paso. Mientras tanto, Guadalupe observaba estos cambios sutiles durante sus rondas de limpieza. Veía a Roberto tratando torpemente, imperfectamente, de ser menos monstruoso. No era transformación completa, ni cerca, pero era algo. Javier también lo había notado. «Está cediendo», le dijo Javier durante una de sus reuniones. «Las correcciones están completas. Técnicamente, podríamos dejarlo aquí». «¿Crees que ha aprendido suficiente?», preguntó Guadalupe. «Creo que ha aprendido que las acciones tienen consecuencias, pero no sé si ha aprendido por qué esas consecuencias son justas. Todavía podría ver todo esto como mala suerte o persecución injusta». Guadalupe asintió lentamente. «Entonces necesita saber la verdad. Necesita entender exactamente quién estuvo detrás de todo esto y por qué. ¿Está lista para revelarse? Sí, pero hagámoslo correctamente, no como venganza triunfante, sino como una lección final». Programaron una reunión para el viernes siguiente. Javier envió una invitación formal a Roberto. Reunión con la propiedad del edificio. Asuntos contractuales. Roberto asumió que finalmente conocería al misterioso dueño que había autorizado todo su tormento reciente. Preparó un discurso mental lleno de quejas justificadas y demandas de compensación. El viernes llegó. Roberto se vistió con su mejor traje, preparándose para proyectar éxito y poder. Llegó a la oficina de Javier exactamente a la hora acordada. «El propietario llegará en unos minutos», dijo Javier, indicándole que se sentara. La puerta se abrió. Roberto se puso de pie, preparándose para conocer a algún empresario anciano o heredero corporativo. En cambio, entró Guadalupe Torres, todavía vestida con su uniforme de limpieza, su cabello gris recogido en su moño habitual. Roberto frunció el ceño, confundido. «¿Por qué está ella aquí?» «Señor Mendoza», interrumpió Javier suavemente, «le presento a la señora Guadalupe Torres, la dueña del edificio castellano». El silencio que siguió fue absoluto. Roberto miró a Guadalupe, luego a Javier, luego nuevamente a Guadalupe. Su cerebro se negaba a procesar la información. «Eso es imposible», tartamudeó. «Le aseguro que no lo es», dijo Guadalupe, tomando asiento con dignidad tranquila. «Mi difunto esposo, Miguel Torres, construyó este edificio. Cuando murió, heredé la propiedad y decidí trabajar como limpiadora para mantenerme conectada con la gente real que hace funcionar este lugar». Roberto se dejó caer en su silla, todas las piezas encajando repentinamente. «Usted hizo todo esto a propósito. Todo dentro de los límites legales», confirmó Guadalupe. «Pero sí, señor Mendoza,
Quería que entendiera cómo se siente ser impotente, estar a merced de alguien con poder sobre usted. ¿Por qué no simplemente revelar quién era? Porque entonces habría aprendido a temerme a mí, no a respetar a las personas. Guadalupe se inclinó hacia adelante. Señor Mendoza, usted no es un mal hombre, pero se ha convertido en alguien cruel que mide el valor humano por títulos y cuentas bancarias. Roberto no podía mirarla a los ojos, sintiendo vergüenza genuina por primera vez en años. He visto pequeños cambios, continuó Guadalupe. Se disculpó con Patricia. Dejó de gritar tanto. Son pasos pequeños, pero me dicen que todavía hay esperanza para usted. ¿Esperanza? Roberto soltó una risa amarga. Va a terminar mi contrato, ¿verdad? No, dijo Guadalupe simplemente. Si quisiera, ya lo habría hecho. Pero no es eso lo que quiero. Entonces, ¿qué quiere? Quiero que sea mejor, que trate a las personas, todas las personas, con dignidad básica. No porque tengan poder sobre usted, sino porque es lo correcto. Guadalupe hizo una pausa. Su contrato se renovará, pero con una condición. Una vez al mes, durante 6 meses, pasará medio día trabajando con el personal de limpieza. Roberto abrió la boca para protestar, pero se detuvo. Si consideraba eso degradante, ¿no probaba exactamente el punto de Guadalupe? Está bien, dijo finalmente. Acepto. Guadalupe extendió su mano. Después de un momento, Roberto la estrechó. Su apretón era firme, cálido, la mano de alguien que había trabajado duro toda su vida. 6 meses después, un día lluvioso de marzo, Roberto terminó su última sesión con el personal de limpieza. Había aprendido nombres, escuchado historias, visto vidas vividas muy diferentes a la suya. Los cambios en él eran evidentes. Trataba a todos con respeto. Sus empleados ya no temían entrar a su oficina. Patricia sonreía genuinamente cuando lo saludaba. Ese día encontró a Guadalupe limpiando la sala de juntas. Ella ya no necesitaba trabajar, nunca lo había necesitado, pero continuaba haciéndolo 2 veces por semana, fiel a su promesa de mantenerse conectada con la realidad. «Señora Torres», dijo Roberto, «quería agradecerle». Guadalupe levantó la vista, sonriendo. «¿Agradecerme por hacerle pasar el peor mes de su vida? Por enseñarme algo que mi educación cara nunca me enseñó, que el verdadero valor de una persona no tiene nada que ver con su cuenta bancaria». Guadalupe dejó su trapo y se acercó. «Miguel siempre decía que las mejores lecciones duelen un poco, pero el dolor que nos hace crecer vale la pena. Su esposo era un hombre sabio. Lo era, y estaría orgulloso de verlo a usted ahora, señor Mendoza, no perfecto, pero mejor. Y eso es todo lo que podemos pedir». Roberto salió de la sala sintiendo algo que no había sentido en años. Paz genuina. No la falsa satisfacción del éxito financiero, sino la tranquilidad de saber que estaba, finalmente, convirtiéndose en el tipo de hombre que podría respetar cuando se mirara al espejo. Afuera, la Ciudad de México continuaba su danza eterna entre luz y sombra, riqueza y pobreza, poder y humildad. Y en el corazón de Polanco, el edificio castellano se alzaba como un recordatorio silencioso de que la verdadera grandeza no se mide en pisos de altura o rentas mensuales, sino en cómo tratamos a quienes caminan junto a nosotros en este viaje llamado vida. Y si te gustó esta historia, no dejes de suscribirte a este canal, activa la campanita para no perderte lo que viene y compártelo con alguien que ame las buenas historias tanto como tú. Hasta el próximo video.